toda honra y toda alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor en este día. Lo voy a invitar a extender su mano hacia la vida de nuestro pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento tan especial de tu presencia en este lugar. Sabemos, Señor, que hay una palabra poderosa para tu pueblo en este día, una palabra, Señor, que ministrará nuestros corazones, que romperá, Señor amado, esquemas, que quebrantará fortalezas en nosotros. Amado Dios, disponemos nuestros corazones en esta hora a querer oír tu palabra y te pedimos por la vida de nuestro pastor. Señor, que tú puedas fortalecer en esta hora su cuerpo físico, que toda enfermedad en el nombre de Jesús retroceda, Señor, y él reciba sanidad poderosamente y fortaleza en su espíritu, Señor, y en su cuerpo físico. Bendecimos su vida, Señor, y proclamamos sobre él tu gracia, tu poder, tu autoridad, una unción fresca, Señor, y que tú le usas con poder en esta mañana para llegar al corazón de todos los que oyen en esta hora tu palabra y de los que oirán quizás, Señor, más tarde el mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor. Gracias, Padre. El Señor bendiga a nuestro pastor. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Estaba un poco complicado de salud. No sabía realmente si iba a poder estar aquí. Estoy haciendo un gran esfuerzo porque realmente no me siento bien, pero quiero estar aquí porque entiendo que usted necesita escuchar una palabra. Que Dios pueda usarme en esta mañana y darme el Señor la gracia para llegar una palabra a su corazón. Dios nunca decepciona a los que vienen con hambre y sed de Él, de encontrarse con Él. Esté clamando usted para que mi garganta, mis bronquios puedan estar bien. Saludamos a los hermanos y amigos ahí en Lima, Perú, en la ciudad de Pucallpa, en Perú, en la Guyana francesa, ahí a nuestra amiga Clara Suárez, y a muchos hermanos que en muchos lugares nos están viendo. Que Dios les bendiga. Yo quisiera compartir con ustedes una palabra que está en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 3. Hay una palabra ahí que Dios quiere hablarnos a través de ella. Si lo ha encontrado, me confirma. Llevado pues José, dice en el nombre de Jesús, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Interesante este versículo. En medio de una aflicción, recalca esto, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, aún ese hombre se dio cuenta, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aún siendo un hombre pagano que no conocía a Dios, el egipcio se dio cuenta que Dios estaba con él. Quiero decirle que cuando Dios está con nosotros, la gente que no conoce a Dios se da cuenta. A mí me ha pasado muchas veces, me han hecho comentarios, gente que no conoce a Dios. Quedé asombrado un día que estaba conversando con el muchacho que estaba instalando el aire acondicionado arriba y me dice,
Va a tener que buscar un lugar más grande, pastor. Este lugar pronto va a quedar chico. Y un muchacho que ni siquiera conoce a Dios. Es increíble. Dios es bueno. Él tiene todo preparado, yo no me preocupo. Me preocupa más que lo cuantitativo, lo cualitativo, porque lo cuantitativo lo añade, Dios añade a la iglesia, la cantidad. La calidad de creyentes es lo que más me preocupa. Y en eso estamos trabajando con nuestra hermana Elizabeth, la pastora Nair, y con todos los hermanos del liderazgo estamos trabajando para que haya una calidad de creyentes en este lugar, para la gloria del Señor. Interesante esta historia. Usted conoce la historia de José más atrás de este relato. Sus hermanos lo vendieron, aunque querían matarlo. Cuando lo tenían en el pozo querían matarlo, sus propios hermanos. Qué triste, ¿verdad? Que tus propios hermanos quieran matarte. Porque uno de los extraños espera cualquier cosa, pero que tu propia sangre, tus propios hermanos quieran matarte. Qué tristeza para José. Y uno, el mayor de ellos, dijo: Rubén, no lo vamos a matar, él es nuestro hermano. Y no vamos a derramar la sangre de nuestro hermano. Y para salvarle la vida, dijo eso porque los demás estaban determinados a matarle. Y dijo: mejor vendámoslo a unos comerciantes ismaelitas árabes que estaban pasando por ahí, se lo vendieron. Pero Dios estaba con José. Qué interesante esto. Y usted puede decir: pero ¿cómo Dios estaba con José con estas tragedias? ¿Cómo Dios puede estar con nosotros en medio de la tragedia, en medio de las tristezas? Porque imagínense, José cargaba todo el viaje a Egipto. Yo creo que él iba pensando: ¿por qué? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? ¿Por qué? Si son mi familia. Entonces, cargando con una tristeza, pero Dios en medio de esas tristezas le muestra que estaba con él. José comienza a ver desde el comienzo de la llegada de él a Egipto, comienza a ver el respaldo de Dios. Qué importante que nosotros podamos percibir que Dios nos respalda. Porque si Dios no nos respalda, deberíamos preocuparnos. Deberíamos preocuparnos porque quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Dios respalda solamente a los que están en sintonía con Él. No siempre los métodos duros que Dios usa para tratarnos son un indicador de que no está con nosotros. No siempre es así. Dios puede usar métodos duros para tratarnos, pero no es un indicador que no está con nosotros. Grábeselo, hermano. Es solo la ruta, escuche bien, que Él ha trazado para conducirnos a algo glorioso. Es solo la ruta que Él ha trazado para conducirnos a algo glorioso. Es solo eso, aunque nos parezca duro, aunque nos parezca difícil. Siempre recuerdo cuando la pastora Nair me contaba, decía: olvídate, le decía el Señor cuando salió de su tierra, olvídate de tu padre y de la casa de tu padre, olvídate de ellos. Eso es duro. Eso es duro. Cuando Dios te saca de tu casa y te dice: olvídate de tu casa, olvídate de tu parentela, olvídate de tu tierra, porque yo tengo un plan contigo lejos de aquí. Lejos de aquí. Decía el otro día, el viernes, no tenga esa fobia con los extranjeros, porque ellos salieron de una tierra lejana, de su tierra, para venir aquí. No todos son delincuentes. Nosotros debemos ser inteligentes, no meter a todos en una bolsa. No quiere decir que una nacionalidad determinada sean todos delincuentes, porque nosotros también tenemos muchos delincuentes en este país, pero no significa que nosotros también seamos delincuentes. ¿Entiende? Entonces es importante esto. Y José, en una tierra extraña, como forastero, como extranjero, ahí Dios le mostró que estaba con él.
Dios le mostró que estaba con él. Yo he tenido experiencias muy hermosas en el extranjero cuando he ido en las iglesias donde me ha tocado ministrar. Recuerdo en cierta ocasión estábamos ahí en una iglesia con un pastor amigo en la ciudad de Pucallpa y me dice, después que termine el culto, sonriente, tú no sabes lo que hizo Dios aquí, porque Dios se movió tremendamente, tocó a la gente que estaba ahí. Toda esta gente es escéptica, venían solo a mirarte con ojos escudriñadores. Ninguno de ellos cree en un mover espiritual que Dios obra. Y Dios comenzó a tocarlos a todos ellos y comenzó a manifestarse la presencia del Señor en gente escéptica. Dios rompió en ellos ese muro que ponían. Aló, Él tiene todo el poder y puede hacer cosas grandes con nosotros en una tierra foránea. Gloria al Señor. José iba, ¿verdad?, a estar allí en una tierra con otra lengua que no era su lengua. Es complicado estar en un lugar donde usted no conoce el idioma. Es muy complicado porque todos hablan y usted no entiende nada. Como le pasaba a nuestra hermana Margarita cuando ella estaba en Brasil, escuchaba a todos los jóvenes que hablaban y se reían y ella no entendía nada. Y tuvo que forzosamente aprender el idioma, porque de otro modo no iba a poder salir adelante en ese lugar. ¿Verdad? Dios nos da desafíos. Y José, en medio de su tristeza, aceptó el desafío. ¿Y qué sucede? Nuevamente el enemigo se levanta contra él en medio del respaldo de Dios. No significa que porque Dios te respalda, el diablo te la va a hacer fácil. Él busca cómo amargarte. Pero José no caía en la trampa. Prefirió quedar de poco hombre cuando la mujer lo tentó antes de pecar. Y simplemente huyó y ella lo calumnió y lo metieron a la cárcel. ¿Y qué sucedió? En la cárcel Dios lo honraba. Aún en la cárcel lo pusieron a cargo de todos los presos. Y Dios tenía todo preparado, fue un trato de Dios con José. Y de pronto el faraón tiene un sueño. Y Dios ya tenía todo un plan. Y ninguno de sus astrólogos, sus magos, sus hechiceros, sus adivinos, ninguno pudo interpretarlo. Y alguien se acordó de José. Hay un hebreo que está ahí en la cárcel. Él interpreta sueños. Tráiganmelo inmediatamente. Y cuando José interpretó los sueños, Faraón dijo, después de mí, tú señorearás Egipto. ¡Qué tremendo! Pudo haberlo puesto en otro lugar más bajo, pero lo puso después de él. Solo yo, le dijo, seré mayor que tú en Egipto. Y puso un anillo con una gema en su dedo, dándole autoridad delante de todos sus sirvientes. Los sirvientes podían decir, ¿y este extranjero está sobre nosotros? Lo mismo decían de Daniel, este extranjero está sobre nosotros. Pero Dios, aún en tierras extrañas, puede honrar a sus hijos. Bendito sea el Señor, santo el Señor. Dios nos respalda cuando nos llama. ¿Sientes el respaldo de Dios? ¿Verdad, hermano? Aún en medio de las dificultades, de las luchas, sientes el respaldo de Dios. En medio de tus tristezas, de tus tribulaciones, porque vamos a vivir tribulaciones, tristezas, ¿verdad? Pero Dios está allí. Dios está allí. Gloria al Señor. Dios respalda su voluntad. No respalda algo que no está en su voluntad. Y su voluntad es lo que Él quiere. No necesariamente lo que usted, lo que queremos. Él hace como quiere. Nabucodonosor, después del sacudón terrible que vivió, cuando Dios, ¿verdad?, lo hizo pasar por todo aquello como un animal en el campo,
Cuando volvió la razón a él, reconoció que Dios hace como quiere. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Él? Él respalda todo lo que está en su soberana voluntad. Perdón. Él respalda todo lo que está en su soberana voluntad. Y también lo que es justo. Dios no respaldará nada que hagamos injustamente. Él respaldará lo que nosotros hacemos de manera justa, porque es un Dios justo. No se complace de la injusticia. Y lo dice en San Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si vamos a juzgar una situación, dice, no juzguemos por las apariencias, porque las apariencias engañan. Si vamos a juzgar algo, una situación, hagámoslo con justo juicio, dice. Jesús lo dice a sus discípulos. Hágalo con justo juicio, porque Él es un Dios justo y quiere que sus hijos sean iguales. No seas tramposo, no seas pillo, porque eso es injusticia. Sé una persona honesta, transparente. No quieras ser avivado como el mundo sin Dios, porque Dios no se complace en eso. No respaldará nada que tú hagas de esa manera. Nada. No digas después que por qué Dios esto y Dios lo otro, si tú estás actuando de una manera deshonesta. Si tú estás actuando de una manera que no está conforme al corazón de Dios. ¿De qué reclamas? ¿De qué te quejas? Si estás actuando con injusticia. Dios es justo. Jesús pesó los corazones de los que estaban entregando las ofrendas en el altar. Y Él miró y dijo, esa mujer dio más que todos. Él siempre pesa los corazones, porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Él es un Dios justo, no lo olvides. ¿Quieres ver su respaldo? No hagas cosas injustas. No hagas cosas injustas. Eso es lo que el Señor quiere. Él es justo. Dios respalda todo lo que está en su voluntad, lo que es generoso, desinteresado en beneficio de otros. Longanimidad, generosidad de espíritu. Todo lo que hacemos de una manera desinteresada por otros, Dios lo respaldará. No seamos calculadores, no seamos de los que digamos, a mí me conviene, no me conviene, sacando cuentas. Como decía antiguamente la gente, no dan puntadas sin hilo. Calculadores. ¿Me conviene? ¿Cómo voy aquí? Si no me conviene, no. Hagamos todo de una manera desinteresada, en beneficio de los demás. Es que otros no hacen lo mismo, pastor, conmigo. No importa. Dios está mirando tu corazón. Y el que te va a recompensar es Él. El que te va a recompensar es Él. Hace todo en beneficio de otro, porque en eso se complace el Señor. El Señor fue generoso cuando estaba cansado, cuando estaba hambriento. Fue generoso. Tenía hambre, tenía sed, se sentaba, vivió lo mismo que nosotros. Jesús predicando a una multitud, Él tampoco había comido nada. La gente 3 días que no comía, dice, escuchándolo. Y Él tampoco, no había comido nada. Era carne también. Y se fatigaba. Gloria al Señor.
es importante. Uno de sus discípulos, Andrés, le dice, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Pero el muchacho fue generoso. Podría haberse comido eso él nomás. Pero el muchacho fue generoso y lo trajo al Señor. Él no tenía idea que Jesús podía multiplicarlo. Porque usted puede decir, sí, Jesús multiplicó, pero ¿cómo iba a saber eso el muchacho? Y el muchacho estaba arriesgando a quedarse sin comer y dijo, no será mucho, pero es lo que tengo. Dile lo mismo a Dios cuando Él sea generoso contigo. Señor, lo que tú pones en mis manos, lo pongo a tu servicio. A tu servicio. Mucho o poco, lo pongo a tu servicio. No le daré. Aunque sea poco, en justicia, en generosidad, Él lo multiplicará. Él lo multiplicará. ¿Quieres tener el respaldo de Dios? Sé justo y sé generoso. Gloria al Señor. Dios respalda, la hermana Daniela hablaba de esto un poco. Dios respalda al obediente, al que no cuestiona a Dios. Siempre cuestionamos a Dios cuando nos manda algo difícil. Siempre recuerdo a mi pastor cuando decía, llegó un día un hermano a la casa y me trajo un obsequio. Yo estaba orando en mi casa y era justamente lo que yo le pedía a Dios, no tenía para comprarlo, y el hermano llegó con ello y dijo, esto es para usted, Dios puso en mi corazón. Y el pastor se sonrió porque era justamente lo que él le pedía a Dios. Pero luego Dios le pidió al mismo hermano otra cosa y ya no tuvo la misma actitud. Y la segunda vez dice que llegó un poco con la cara larga, como decimos nosotros. Otra vez estoy aquí. Y el Señor me pidió que le regale esto más caro todavía. Aparentamos generosidad, pero Dios nos va a dar donde nos duele. Y va a pedirnos cosas que nos cuestan. Que no te cueste si Dios te lo pide. Que no te cueste. Sé como el muchacho, no le pidió nada. Él voluntariamente vino y dijo, ahí está, es lo que tengo. Sé generoso espontáneamente y cosecharás lo mismo. No de la gente necesariamente que tú esperas, sino de Dios. Porque el que te pagará será Dios. Dios nos pide cosas difíciles. A Abraham se le pidió algo muy difícil. No le estaba diciendo, dame 1000 ovejas, porque era ganadero. No, 100 bueyes, no. Quiero lo mejor que tienes, Abraham. Tu hijo primogénito, lo más amado que tienes, el de la promesa, Isaac. ¿No puede ser Ismael? No. Es como Jacob cuando sale al encuentro de Esaú y pone a Lea por delante porque no la quería mucho y a Raquel más atrasito. ¿Ah?
Y dijo, no, porque mi hermano viene con, a lo mejor no con un buen carácter conmigo por lo que le hice. Y Esaú dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo, hombre? Yo ya me olvidé de todo eso. Dios nos pedirá lo mejor. Ana espontáneamente le promete a Dios algo que Dios no le pidió. Si tú me das un hijo, Señor, yo lo ofrendaré para ti. Y lo pondré al servicio tuyo en el templo. No le pidió un hijo para que ella esté con él, sino que dijo ella, bueno, lo voy a tener yo un tiempo hasta destetarlo, ¿verdad? Y de ahí lo llevo al templo para tu servicio. Y cumplió. ¿Y qué hizo Dios? Dios respalda a los que le obedecen. De Dios dice, 5 más, fuera de Samuel. La estéril ahora tenía media docena. Sí. Y le hacía a la Penina que le amargaba la vida. Ríete ahora, po. Ríete ahora. ¿Qué no te reí? Claro, porque la otra mujercita le amargaba la existencia. ¿Verdad? Y Elí bien cachiporra, o sea, el marido bien cachiporra de Ana, ¿cómo se llama? El Cana. Le dice, bueno, no soy yo más que muchos hijos, padre. Vaya. Te tiráis flores solo, le dijo Ana. Yo quiero un hijo, que valga la pena, ¿no? Tú te miro y bueno, lo que hay no va. ¿Ah? No cuestionó a Dios y Dios le dice a Abraham, lleva al muchacho donde yo quiero que lo lleves y lo vas a sacrificar donde yo quiero. Y más encima el muchacho cargaba la leña. Se cree que ya era un adolescente porque si era pequeño no iba a cargar la leña. Así que tiene que haber sido ya adolescente, criado ya grande. Y más encima pregunta con inocencia, ¿dónde está el cordero? No te lo imaginas, le dijo Abraham. Tenía una cara de cordero. Y Abraham, cuando vio ya que no había ningún cordero, dijo, bueno, Dios tiene el poder, diría, aún para resucitarlo. Porque Él me hizo una promesa. Y levanta, ¿verdad?, el puñal. Y ahí escucha una voz del cielo, detén tu mano, Dios ha provisto. Jehová Jireh, Él ha provisto. Y había un animalito enredado de los cuernos por ahí en una zarza. Y ese animalito fue para el sacrificio. Dios nos prueba al límite de la obediencia. ¿Te ha probado a ti al límite? ¿Te ha probado a ti al límite de la obediencia? A mí me ha probado al límite de la obediencia. En mi pasado me venían a pedir cuando no tenía ni uno. Y me venían a pedir, lo poco que tenía me venían a pedir más encima. Yo decía, Señor, te estoy pidiendo que me des a mí, y me vienen a pedir los vecinos. Porque habían vecinos que tal vez tenían más necesidad. ¿Verdad? Siempre hay alguien que necesita más. Una hermana una vez me dice, no sé por qué nunca puedo prosperar, pastor, soy una mujer sola, con 3 hijos, no puedo salir de la pobreza, me dice. Y yo soy una hija de Dios, yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me prospere. Mira, que te digan eso. Oramos con la pastora Nair por ella. ¿Y sabe lo que sucedió? Desde ese día nunca tuvo falta de nada. Y el Señor, más encima de regalo, le da un marido. ¿Sí? Venía en el pack. Sí. Le dio siempre el sustento y un esposo. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen gracias, Padre, porque tú has sido bueno? Dios respalda al obediente, como decía mi hermana Daniela. El obediente es humilde con Dios. Es humilde con Dios.
¿Sabía usted? Mire lo que dice el libro de Isaías. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Dice Jehová, pero miraré, dice, sus ojos se detendrán, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! Que tiembla a mi palabra. Los ojos de Dios siempre se fijarán en los que obedecen con humildad al que tiembla a mi palabra. Santo el Señor. Enséñale a tus hijos a tener temor reverente delante de Dios, para que cuando estén en el templo sepan dónde están. Que no están en el parque, están en la casa de Dios. Enséñales a tus hijos. No te digo que les maltrates, enséñales en tu casa y diles, tú estás yendo a la casa de Dios. Enséñales. Amén. Dios respalda al obediente que se dispone al sacrificio aún a costa de su propia vida. Hay hermanos que arriesgan la vida en misiones. Conozco a varios que arriesgaron su vida en misiones. Conozco a una mujer o conocí a una mujer que dio todo por el Señor. Aún dormía cuando no tenía alojamiento al lado de una acequia y al otro día tenía que estar en una campaña evangelística y nadie tenía alojamiento para ella. Pero el Señor la usaba tremendamente en milagros, en sanidades. Y arriesgó todo, aún su vida. Perdió un ojo por predicar la palabra del Señor porque le reventaron un ojo de una piedrada. Mira, y nosotros somos tan cobardes. Un día dice que estaban en la República del Paraguay y un hombre le soltó unos toros. Y dice que los toros venían derecho hacia ella y su esposo se empezó a desesperar. Y ella dijo, deténganse en el nombre de Jesús. Y todos los animales se frenaron, dice. Todos los animales se frenaron usando la autoridad del Señor. Experiencias tremendas tenía con Dios, pero pagó un precio alto. Cuando querían los hermanos que Saulo no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar, dice, esto dice un profeta que estaba ahí, el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, al profeta, ¿verdad?, le rogaron a Saulo o a Pablo, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Le rogaron. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando?, le dice, quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A morir. Si vivimos, dijo él, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a arriesgar su vida? Un terrorista se convirtió en el Perú, el tercer hombre del grupo terrorista MRTA, por un hombre valiente que le dijo, no tengo ningún problema en que me mates, pero déjame orar por ti, antes que me dispares. ¿Me vas a orar por mí? Yo te voy a dar un tiro en la cabeza. Sí, voy a orar por ti antes que me dispares. Y dice que cuando él aún no había terminado de orar, el hermano norteamericano no había terminado de orar por él, ese hombre ya había botado la pistola. Y dice que lloraba. Dispuestos a ofrendar su vida. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos un kilo de papa.
Nos quejamos porque tenemos zapatos viejos a veces. Nos quejamos porque la gente nos hace cosas que nos duelen. Y otros están dispuestos a morir. No solo a poner la otra mejilla, sino a morir en obediencia por el Señor. Estamos muy lejos de eso. Dios quiere que subamos de nivel. Las grandes ligas, vamos escalando, vamos subiendo. Hay un precio que pagar siempre. Pero si quieres ser un raquítico y un mediocre toda tu vida, es tu decisión. Pero si quieres ser uno de verdad, vas a pagar un precio. Un precio difícil de pagar, paga todo aquel que está dispuesto a servir a Jesús. Pero la recompensa es maravillosa. La recompensa es maravillosa. Parte por negarte a ti mismo. Niégate a ti mismo. Porque el orgullo es perjudicial para crecer. Es que me dijo, ¿y qué? De Jesús dijeron que era un borracho y comilón. De Jesús. ¿Qué más van a decir de ti o de mí? A Jesús lo trataron de endemoniado. Demonio tienes, echa fuera demonios por los demonios. Le decían. Si de Jesús dijeron eso, ¿cuánto más de ti y de mí? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos duele? Porque está la carne viva. Dios respaldará a todo aquel que en verdad está dispuesto a obedecer a Dios. Y todo el que está dispuesto a obedecer a Dios siempre amará la voluntad de Dios por sobre la propia. Jesús, a punto de morir, dijo: hágase tu voluntad, no la mía. No sea como yo quiero, sino como tú. Él en su carne tenía un conflicto. Su sudor era como gotas de sangre. Su alma estaba triste hasta la muerte, pero estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Él sabía que esos clavos en sus manos, entre 15 y 20 centímetros de largo y de 3 centímetros de diámetro, iban a traspasar sus manos y sus pies, pero lo hizo por usted y por mí. ¿No merece nuestra obediencia y nuestra adoración aquel que lo dio todo por nosotros? Lo dio todo. No tenía por qué, pero por amor a usted y a mí lo hizo. El justo murió por los injustos. Gloria al Señor. No nos podemos dar el lujo de pisotear el Evangelio o de tener una religioncita mediocre. Él quiere más de nosotros. Él quiere más de nosotros. Mucho más. Quiero hacer un llamado a usted a creer que Dios le respaldará, pero en todo aquello que es su voluntad y en todo lo que Él nos manda a obedecer. Si te manda, hazlo, porque hay respaldo aunque no lo entiendas. He pescado toda la noche, estaba en el mar, pero no he pescado nada, pero en tu nombre obedeceré, dijo Pedro, en tu nombre echaré la red de nuevo. En tu nombre. La obediencia tiene siempre recompensa. No cuestiones a Dios, no cuestiones su palabra. Solo dispón tu corazón a obedecer. Él respaldará a los que se sujetan a su voluntad y están dispuestos a obedecer aún al grado máximo, aún a costa de su vida. Póngase en pie. Vamos a dar gracias a Dios porque mi garganta pudo durar. Vamos a dar gracias a Dios. Comienza a adorar al Señor con tus propias palabras.